vamos a entrar en este momento a recibir la palabra. Deje allá, yo sé que ha sido momentos y días duros para muchos, para algunos, y déjelo ahí y reciba la palabra porque sé que le va a bendecir. Bienvenida Elba, bienvenido Darwin, qué bueno que estén aquí. Y déjelo ahí porque sé que este es el momento que tú has apartado para ser bendecido. Este es el momento más importante de la semana, ¿verdad? En donde vas a recibir tu alimento espiritual, así que no dejes que nada te lo quite. En esta tarde vamos a continuar con nuestra serie que empezamos hace semana y media hablando acerca de la palabra de Dios. Hace 8 días, y antes de entrar a la palabra, quiero aclararles, yo les hablé acerca de lo que es la palabra rema y lo que es la palabra logos. Los que no vinieron o los que no están familiarizados con estos términos, ¿lo recuerdan? Vamos a entrar y les quiero refrescar su memoria para que podamos entrar a la palabra. Hablamos de que logos es esta palabra preciosa que el Señor nos dio, ¿verdad? Que es toda la inspiración de Dios, es para conocimiento. Pero hablamos que el rema de Dios es la palabra específica dada por el Espíritu Santo en un tiempo específico, en una dificultad específica para una hora concreta. No quiere decir que una sea más importante que la otra, ¿ok? Lo que yo quise decir hace 8 días es que Dios nos ha dejado el logos, pero toda la palabra logos no puede hacerse rema, porque hay mucha palabra que nada más es de conocimiento y de historia para nuestro conocimiento y comprender la historia de Dios. Pero las promesas, a lo que me refiero, es que las promesas de Dios no podemos verlas nada más como un logos. Les decía, dejar la Biblia abierta en el Salmo 23, 91, como logos no va a hacer nada, sino que esa palabra tiene que hacerse rema y entender que esa promesa, las promesas de Dios en él son sí y amén y que se van a cumplir. Así que en esta tarde traigo un tema para continuar esta serie maravillosa, el cual he titulado "A ese cuento le falta un pedazo". ¿Usted ha escuchado esa frase? En Colombia es muy común, es un dicho que dice así: a ese cuento le falta un pedazo. Y quiero empezar con una palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 1 y el verso 1 en adelante. Lo voy a leer de la Reina Valera actualizada y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Diga amén. Entonces la pregunta es: ¿ha hablado Dios o no ha hablado? Dice que Dios ha hablado siempre, muchas veces y de muchas maneras, y que en este tiempo nos ha venido hablando por medio del Señor Jesucristo. Yo quiero comenzar, y en estos días yo pensaba cómo los avances tecnológicos han ido proliferando, ¿verdad? Hemos visto que la tecnología ha ido avanzando sustancialmente. Y cuando hablo de sustancialmente es porque han sido un aporte para nuestra vida, ¿verdad? Muchos de nosotros, para todos, la tecnología ha sido una gran ayuda, ¿verdad? El teléfono es una ayuda, una herramienta tecnológica maravillosa, bien usada. De verdad que se ha convertido en parte fundamental de nuestra vida, facilita nuestra vida, ¿verdad? Al punto que pareciera que nuestra vida está ahí y conocen muchísimo de nosotros. Entonces esto de la inteligencia artificial es tan impresionante, tan increíble, que antes no pasaba, pero últimamente yo recuerdo que empezaban a llegar imágenes, empezaban a llegar mensajes en donde me llegaban un video con fotos, recuerdos, y decía organizados temáticamente. Por ejemplo, decía días de playa, arena y mar, y aparezco con mi familia, con mi hijo pequeñito, fotos de hace 6 años. Yo no sé si a usted le ha pasado y que tú lo abres y dices: wow, ¿de dónde salió esto? ¿Quién organizó esto? ¿Quién le dio permiso? ¿Verdad? Pero obviamente
que viene dentro de los permisos que nosotros actualizamos en los teléfonos, ¿verdad? Y parte de eso nos trae recuerdos y todos los días a mí me llega, entonces, y la canción y recuerdos de hace 6 años, hoy hace 7 años, hoy hace 5 años, y viene así, y cuando yo veo a mi hijo, cuando lo veo un bebé, y verlo hoy ya más grande, de cierto modo eso trae nostalgia a nuestra vida, ¿verdad? Y como que esos recuerdos empiezan de verdad a hacer efecto en nuestra vida, en nuestra alma. Pero hablando de esto, y encontré un ejercicio hablando acerca de la inteligencia artificial. Hablando, mirando las redes, vi un ejercicio que la gente está haciendo, y lo que la gente ahora está muy de moda hacer es hablar con tu yo del pasado. Yo no sé si lo ha visto. Y hay gente, la inteligencia artificial te permite que tú puedas hacer tú mismo parte de tu vida en un video como en el presente, y que tu presente comience a entrevistar al yo de tu pasado, en este caso a un niño. Y la inteligencia artificial lo que hace es que pone tu cara como de niño, o sea, te transforma en el niño que tú eras, ponle 5, 8 años, 7 años. Y la voz, la inteligencia hace que sea la voz de ese niño. Y yo veía que la gente empieza a llorar, causa gran impacto ver ese niño, porque eres tú realmente. Y empiezan a llorar porque empiezan a traer recuerdos, y empieza a hacerse el mismo la entrevista. Y entonces una de las muchas entrevistas y preguntas que se hace es: ¿conseguiste tu sueño? ¿Lograste lo que te propusiste? ¿Lograste alcanzar las metas que tú tenías? ¿Pudiste conseguir esto, lo otro? Y entonces muchas mujeres, por ejemplo, dicen: sí, tengo la familia que soñé. Oh, sí, ¿cuántos niños tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Pregunta la niña, y ella dice: tengo 2, como lo había soñado cuando era una niña. O tengo tantos y estoy bien casada. Y empieza esa inteligencia, empieza a interactuar con esa inteligencia artificial. Otros dicen: oh, compraste el carro de tus sueños, tienes la casa que tú querías. Pero algo de lo que yo vi en estas personas es que todos lloraban cuando veían ese niño tal vez indefenso, cuando veían ese niño tal vez sin posibilidades, en un entorno en el cual ni pensaron que podrían alcanzar lo que hasta hoy han alcanzado. Así que ¿por qué el tema le titulé en esta tarde: a ese cuento le falta un pedazo? Porque yo noté una particularidad en cada una de estas personas que se entrevistaban, y lo que ellos decían y lo que yo pude ver es que nadie habló de lo que hizo Dios en sus vidas. Nadie. Todos hablaban de metas, de cosas, de alcanzar cosas mortales, digámoslo así, pero nadie habló de lo que Dios hizo en sus vidas. Entonces, por eso la prédica en esta tarde le he titulado: a ese cuento le falta un pedazo, porque la Biblia dice que busquemos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Entonces, lo que yo vi en ese ejercicio es que todos hablaron fue de la añadidura. Y yo quiero aclararte, amada iglesia, que en el corazón de Dios está el que prosperemos. Claro que sí. Dios quiere que alcancemos nuestros sueños. Dios quiere que alcancemos nuestras metas. ¿Cuántos tienen sueños y metas aquí? ¿No? ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos tienen metas y sueños, verdad? Dios quiere, y dentro de los planes de Dios está que alcancemos esas metas, esos proyectos. O sea, no está mal soñar con la añadidura, pero la Biblia me enseña que a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Así que Dios, como les digo, está de acuerdo con que soñemos, con que prosperemos, pero yo te quiero decir en esta tarde: ¿tú te imaginas si esas personas hubiesen llegado hasta ahí de la mano de Dios? Yo creo que si todos hiciéramos el ejercicio hasta el día de hoy y hablaras con tu yo del pasado, yo podría decir que de la mano de Dios, y allí puse una frase que dice: solo llegarás más rápido, pero juntos, hablando de ir cogidos de la mano de Dios, llegarás más lejos. ¿Por qué te digo eso? Porque de Hechos
de hecho, cuando todos están haciendo el ejercicio, lloran. Porque para muchos esas heridas y lo difícil que fue llegar hasta ahí, hasta donde llegaron, les trae ese recuerdo. Pero cuando tú haces un feedback, tú puedes decir, ok, de la mano de Dios, porque muchos llegan y salen adelante hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando ha habido tanta carencia en nuestra vida, a veces queremos y conseguimos las cosas más como por una venganza propia contra la vida. Y decimos, mucha gente dice, yo lo he alcanzado solo, a mí me tocó solo en la vida, a mí nadie me ha ayudado, pero no es verdad. Imagínate de la mano de Dios. Solo puedes alcanzar muchas cosas, porque mira nada más el hombre cuando se propuso hacer una torre que llegara hasta el cielo para hablar con Dios. Allí en Génesis, ¿recuerdan eso? La torre de Babel. ¿Era capaz el hombre, sí o no? Claro que sí, pero Dios los confundió. Porque Dios entiende y sabe lo capaz que tú eres. Claro que eres capaz de alcanzar tus sueños, tus metas por tus propios medios, pero qué mejor que hacerlo de la mano de Dios. ¿No creen que eso sería mejor, verdad? De la mano de Dios no llegarás más lejos. ¿Por qué lo digo? Porque los sueños en mí, en mi meta, toda esta gente solamente habló a sueños, a proyectos a corto plazo. Pero de la mano de Dios yo tengo un sueño más grande. De la mano de Dios no solamente yo podré hablar con mi Dios, con mi yo del pasado y decirle, ¿será que alcanzaste tu sueño? Cuando tal vez ya no esté en esta tierra, podré decir, no solamente alcancé lo que yo quería en esta tierra, sino más allá, también alcancé la vida eterna. Por eso mira que en Dios podemos llegar más lejos. Por ahí hay una alabanza que dice más allá del sol, ¿verdad? Más allá. Y eso es lo que Dios quiere, que no solamente nos centremos aquí, sino que podamos llegar más lejos. Así que hoy yo quiero que escribas, ¿hoy qué es? Hoy estamos a 15 de septiembre, ¿verdad? Del 2024. Mira, yo quiero decirles que hoy es una tarde fundamental. Y que te marques, yo no sé si usted trajo su Biblia de papel, pero bueno, si tienes tu teléfono allí o cuando tú puedas o llegues a la casa, algunos tienen diario, no sé, o su agenda, escriban esta fecha hoy, 15 de septiembre del 2024. ¿Por qué te digo esto? Porque esta enseñanza, de esta enseñanza tú tienes que salir retado a que en un año, cuando tú vayas a hablar con tu yo del pasado y hagas ese ejercicio, ¿será que has avanzado o no has avanzado en tu vida espiritual? De esta fecha a un año, ¿será que tú podrás decir, hoy quiero, Señor, que empieces a marcar una diferencia en mi vida, en mi historia? No podemos seguir igual, no podemos seguir siendo los mismos, actuando igual, hablando igual. Algo tiene que pasar, algo Dios tiene que hacer. Como dice la Biblia en el libro de creo que fue Primera de Samuel, que dice, hasta aquí nos ayudó el Señor Ebenezer. ¿Será que en un año tú podrás decir, he decidido caminar de la mano de Dios, y podrás mirar atrás todo lo que Dios hizo en ese año? Esto se hace es mejor hacerlo cuando va a comenzar un año, ¿verdad? Pero no, el Señor ha colocado esa palabra rema para esta tarde. En un año tú podrás mirar atrás y podrás decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. De la mano de Él, en 5 años tú marcaste esta fecha, 15 de septiembre 2024, te soñaste, te programaste, le pusiste en tu vida en manos de Dios. Podrás decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Cuando ya estemos, 15 años que cumplamos, que tengamos 15 años más, 60, 70, ¿será que podremos mirar atrás y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor? Y ese es el ejercicio en esta tarde, que podamos de la mano de Dios, juntos. Tú puedes llegar lejos solo, pero junto con Él llegarás más lejos. Juntos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegarás más lejos. ¿Cuántos creen eso esta tarde de parte del Señor? Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 y verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos dicen, pero yo ¿cómo voy a llegar lejos? ¿Cómo voy a avanzar si Dios no me escucha?
Yo cómo voy a llegar lejos y cómo voy a avanzar si me he sentido solo, si Dios no me oye. Mira lo que dice la Biblia, no hay tal cosa el decir eso. Dios ha hablado muchas veces y cómo más y de muchas maneras. Entonces no hay tal cosa como decir que es que Dios no te ha hablado. No hay tal cosa como decir que te ha tocado salir adelante solo. No hay tal cosa, tal vez tú pensaste que lo habías hecho solo. No, Dios en medio de su misericordia ha permitido que hasta aquí llegues. No hay tal cosa como decir que Dios no te escucha o que nunca te ha hablado, porque la Biblia lo está diciendo. ¿Sí o no, amada iglesia? Lo está diciendo. Nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas. La pregunta es entonces, ¿por qué crees que no lo has escuchado? O sea, la pregunta es, no es que no te haya hablado, es si crees a lo que ya te habló. Esa es la pregunta. Porque ¿será que ha hablado de muchas maneras por medio de este hombre de Dios, sí o no? Claro que sí. La pregunta es si tú has escuchado y crees lo que te ha hablado. Porque muchos podrán decir, a mí me ha hablado Dios. Eso será conmigo. Eso es como cuando nos hablan en inglés y como cuando no entendemos ese inglés que hablan enredado, el americano, ¿verdad? Que a veces habla súper rápido y no se entiende y uno dice apenas, oye, yes, pero se vuelven y te preguntan, ¿verdad? Hasta que como que tú dices, ve excuse me, tú estás hablando conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces como que cuando tú entiendes, esta tarde es una tarde para sintonizarnos con el lenguaje celestial. Y si es contigo esta palabra, amada iglesia, es contigo con cada uno, sí, es contigo. O sea, ¿cuándo Dios me ha hablado? Sí, contigo. O sea, te está hablando en esta tarde de muchas maneras y muchas veces. Hoy en día es muy difícil que alguien diga que Dios no le ha hablado con tanta inteligencia artificial, con tanta tecnología. Si no quieres leer la palabra, ponla en tu teléfono, ¿verdad? Ya está la Biblia en audio. Ponla, hay muchas maneras, muchas formas, y a eso se refiere el Señor. Entonces, es contigo. Así que tenemos que aprender a entender ese lenguaje celestial. Entonces no podemos seguir diciendo que Dios no me habla o que Dios no me escucha. Tenemos que entender ese lenguaje celestial, porque tendrás que ir aprendiendo para que tu yo del futuro tenga algo verdaderamente valioso que hablar cuando en unos años, en un año o en 2 años tú le puedas preguntar a ese yo del pasado, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Entonces esta es una tarde para marcar un antes y un después. Así que tal vez hay muchos hoy que no han tenido mucho que decir a su yo del pasado. ¿Sí o no? Si yo te preguntara, tal vez muchos dicen, no, pero yo la verdad no he alcanzado nada. La verdad no he hecho nada, la verdad como que me siento estancado, me siento vacío. ¿Sabes por qué? Porque nunca han tenido un referente. El único referente que han tenido ha sido tal vez ese niño con muchas carencias. Entonces cuando miran a su yo del pasado, se quedaron como referente viendo a ese niño, en donde, seamos sinceros, en nuestra cultura latinoamericana, muchos crecimos con falencias, con hogares disfuncionales, ¿verdad? Con carencias físicas, económicas, y tal vez no fue fácil. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo, amada iglesia? Y muchos nos quedamos con el referente de ese niño, y aún en este tiempo muchos siguen culpando a papá o a mamá por la circunstancia en la que estás. Y entonces, es que yo soy así porque papá era así, porque de niño, y viven con ese trauma, con una fortaleza en su mente. Pero yo vengo de parte de Dios en esta tarde a decirte que tú no naciste, y te lo dije, tú no naciste en el espíritu de mamá y de papá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú naciste en el Espíritu de Dios. Si se lo va a dar a Dios, déselo fuerte en esta tarde. A ver, yo le doy la oportunidad que se lo dé a él fuerte. Así que no hay excusas. O sea, es común ver muchas excusas culpando a otros. No, tú estás donde estás es por ti, porque Dios te ha hablado muchas veces y de muchas formas. Es que mi papá era así, mi papá era alcohólico, mi papá era esto, mi mamá no importa.
Tú naciste en el Espíritu de Dios, amén. Así que a partir de esta fecha yo vengo a recordarte, y allí tengo una frase y lo escribí aquí: nuestro referente tiene que ser Dios, su palabra y las promesas que me ha hablado. No el niño. Por eso muchos lloraban cuando hacían el ejercicio de feedback. Lloraban porque veían a un niño indefenso y nunca pensaron que podían alcanzar eso. Por eso lloraban y decían, tal vez en medio de tanta carencia, hoy tengo o soy lo que soy. Pero ese no es el referente. El entorno en el que estaba, en el entorno en que vivía ese niño, no. Tu referente a partir de hoy tiene que ser, amada iglesia, Dios, su palabra y las promesas que te ha hablado. ¿Cuántos reciben eso de parte de Dios? Ese tiene que ser el referente. Por eso es tan importante venir y recibir la palabra del Señor. Mira que el referente del rey David, ¿cuántos saben la historia del rey David que mató a un gigante llamado Goliat? Todos la conocemos, ¿verdad? El referente del rey David nunca fue ese niño pastorcito de ovejas que cuidaba las ovejas de su padre. El referente del rey David, ¿sabes quién fue? Dios, su palabra y sus promesas. Porque vino el profeta Samuel, lo ungió siendo un niño. El referente no fue lo que pensaba su papá y su mamá o sus hermanos. Porque cuando llamaron y iban a ungir al nuevo rey de Israel, preguntaron, ¿son todos los hermanos? Y había uno que era grande, que todos dijeron, wow, este va a ser el rey, tiene pinta de rey. Pero esto no se trata de la pinta, esto se trata del corazón, porque lo que Dios mira es el corazón. Entonces mira cómo el referente de Dios nunca va a ser el entorno. Muchos decían, dijo Isaí, el papá de David, pues allá me queda uno que es un pastorcito de ovejas, pero yo no creo que ese sea. Y él dijo, no nos sentamos a la mesa, dijo el profeta, hasta que no venga. Y cuando llegó, lo ungió y dijo, este es. Entonces el referente, quiero decirte, de David nunca fue ese niño pastor de ovejas. Antes que David venciera al gigante, tuvo que vencer el referente de los demás. Tuvo que vencer el referente de sus hermanos. Tuvo que vencer aún el referente del rey Saúl. Porque el rey Saúl le decía, chico, cuando venía el gigante y los amedrantaba y les decía, yo manden uno que pelee conmigo, vengan, y siempre salía ese paladín allá a asustarlos. Y David entonces tuvo que vencer el referente de sus hermanos. Cuando va y llega al campo de batalla, sus hermanos le dicen, ay, ya te conocemos, ¿a qué has venido acá? Tú deberías estar cuidando las ovejas de mi padre. El rey David, el rey Saúl, cuando lo vio y él le habló que iba a pelear con el gigante, ¿qué le dijo? Muchacho, tú eres un joven y él es un hombre ya mayor, diestro en la batalla, y tú apenas eres un muchacho. David tuvo que vencer los referentes de su pasado, tuvo que vencer los referentes de la gente. ¿Y qué pasó? David entendió que su referente era Dios, diga conmigo, Dios, su palabra y sus promesas. ¿Y sabes qué empezó a decir David? Cuando empezó a hablar con Saúl, empezó a sacar los referentes. Y allí en Primera de Samuel capítulo 17 y verso 13 le decía, pues cuando venía un león, dice que salía yo tras él corriendo y se lo arrancaba de las garras. Y dice, y añadió David, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que Dios sea contigo. Entonces mira cómo venció sus referentes, que no era ni el león ni el oso, el referente era Dios, no era el gigante, era Dios. Así como vencía el león, así como vencía al oso, este va a ser como uno de ellos. Y empezó a sacarle más credenciales David, y empezó a decir entonces en el verso 45, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en New Generation en esta tarde. Toda la tierra sabrá que hay Dios en New Generation, en tu vida, en tu familia.
Toda la tierra. ¿Cuál fue la referencia de David? Dios, su palabra y sus promesas. Tremendo, ¿verdad? Si él se pone a hacerle caso, pues sabe que sí. Todos estaban temblando de miedo del ejército de Israel, pero porque veían a un gigante. Pero David vio otro referente, vio a Dios, y eso hizo que pudiera vencer al gigante. Entonces la referencia de ese niño no es la referencia tuya y de tu vida, no puede ser el niño. Tiene que ser Dios, su palabra. Así que para terminar en esta tarde, la pregunta que surge entonces es: ¿por qué creer en Dios, su palabra y a sus promesas por encima de toda circunstancia? Porque, bueno, eso suena muy bonito y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces creer a Dios por encima de toda circunstancia? ¿Cuántos tienen problemas y dificultades aquí? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, ¿por qué creer a Dios en medio de problemas, circunstancias, por encima de todo eso? ¿Por qué tengo que confiar en Él? Usted me lo escucha decir mucho, ¿verdad? Y todos obviamente aquí hablamos fe, pero ¿por qué creer entonces en Dios? Y tengo aquí 3 razones para decirte. Y número 1 es que Dios guarda su palabra. Dios guarda su palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 24 y verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, por eso debemos creer, porque Él guarda su palabra. Todo pasará, todo. Mira, siglos, millones de años y la palabra sigue intacta. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Una primera generación murió en un diluvio, pero su palabra no pasó y hasta el día de hoy permanece. ¿Sí o no, amada iglesia? Entonces, su palabra, ¿por qué creer entonces? Porque su palabra es eterna y es la garantía, es lo único que nos ha dejado, es eterna y es garantía de que lo que aquí dice se va a cumplir. Es una garantía, escrito está. Es más, parte de lo que ya está aquí escrito se está cumpliendo en estos tiempos. Es una garantía. Todo lo que está pasando en el mundo, si tú puedes revisar, muchas cosas ya están pasando. Entonces, Dios guarda su palabra. Es por eso que han querido sacar leyes que quieren ocultar esta verdad. Y por eso hace días atrás el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, la aprobó, pero no simplemente fue aprobada, pero obviamente que no ha sido ejecutada. Pero aprobaron la ley antisemita, que era una propuesta de ley para querer eliminar parte de la Biblia. Usted escuchó eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y sabe qué parte? Nada más ni nada menos que el Nuevo Testamento, en donde está todo claro. Todo porque dicen que Barrabás, Herodes, entregó a Jesús al pueblo judío para que lo matasen. Entonces quieren ocultar la verdad y quieren sacar la verdad, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, podrán poner 1000 leyes, pero ninguna de ellas prosperará, ¿verdad? Porque el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. ¿Sabes por qué? Hebreos 1:2, porque en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Entonces, si sacan el Nuevo Testamento, entonces quiere decir como que no nos podrá seguir hablando en este tiempo. Yo no sé si tú captas, y quiero que aquí estés bien atento. Mira cómo el enemigo es sutil y quiere poner ahí como cubrir la verdad de Dios y dejarnos nada más con el antiguo. ¿Para qué? Para que no tengas el referente de aquel que es capaz de cambiar vidas y de cambiar la historia de los yo del pasado. Por eso no lo quieren quitar,
Pero cuando yo entiendo, no, Él me está hablando por el Hijo, por Jesucristo, entonces a través de las buenas noticias del Evangelio, yo voy a entender que en el Antiguo Testamento me dieron una promesa. Me dieron una promesa. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento era una promesa. Pero ¿qué es lo que querían quitar? El Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en estos últimos tiempos, como Él nos ha venido hablando, se dio el cumplimiento de esa promesa. Entonces, cuando tú entiendes eso, viene un rema a tu vida, una clase de rema impresionante, que tú dices, wow, Él me está hablando. Y dice, escucha, y dice, entonces, cuando yo entiendo eso, las promesas tienen validez por quien las hace. Y quien las hace no fue ningún hombre. Porque muchos dudamos cuando alguien te dice, te prometo que vamos a hacer esto, lo otro. Y hay gente que tiene tanta mala fama que ¿qué es lo que decimos muchas veces? No, que va, ese no cumple, ni perdamos el tiempo. Pero no fue ningún hombre mortal el que hizo esta promesa. El que hizo esta promesa fue el mismo que dijo, sea la luz. El que hizo esta promesa y la cumplió fue el mismo que separó los cielos y la tierra. Fue el mismo que dijo, hayan lumbreras, hayan estrellas, hayan animales, hayan peces, hayan plantas. Ese mismo fue el mismo quien creó el universo con la palabra de su poder. Ese mismo fue el que dijo en Romanos 8:17 que si somos hijos, también herederos, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué herencia? ¿De cuál herencia está hablando? Cuando tú descubres esta palabra de verdad, entonces tú dices, con Cristo estoy juntamente, soy heredero con Él, soy coheredero con Cristo, soy un hijo de Dios. Y empieza ese rema tu vida desde lo más profundo. Es ese rema el que me tiene predicando en esta tarde con pasión, porque lo he entendido y quiero que tú lo entiendas, mi amado, mi amada, porque es la vida maravillosa que Él nos vino a dar. ¿Y qué herencia? La vida eterna y la vida maravillosa que nos vino a dejar en la cruz, la vida que desde el Génesis, en el jardín del Edén, Él quería darnos. Entonces, cuando tú entiendes que hay una herencia, entonces para que el testamento sea validado, ¿sabes qué tiene que pasar? Que el testador tiene que morir, ¿sí o no? Eso es una ley. Para que, o sea, está el Nuevo Testamento, pero para que ese testamento sea cobrado, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir el testador, ¿sí o no? Y yo te tengo noticias. El testador murió, que fue el Señor Jesucristo, para deshacer la ley. El testador murió, y no solo murió, sino que resucitó para verte heredar la vida maravillosa que Cristo te vino a dar, mi amado. No solo murió, resucitó para verte sentado con Él. Mira, y si herederos, coherederos con Cristo. Entonces, eso no es maravilloso. Ese que resucitó está hoy aquí para verte heredar y disfrutar esa vida maravillosa que nos vino a dar. Amén. Entonces, ¿por qué creer en Dios, su palabra y sus promesas por encima de toda circunstancia? Por eso. Número uno, ya le dije, ¿por qué? A ver, número uno, ¿por qué fue? Porque Dios guarda su palabra. Número dos, porque la naturaleza de Dios es ser fiel a su palabra. Ya voy terminando. Porque la naturaleza de Dios es ser fiel ¿a qué? A su palabra. Mira lo que dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, mira, es el resplandor de la gloria del Padre. Él nos vino a presentar al Padre, a devolvernos la autoridad, la herencia, la vida maravillosa. Es la expresión de la naturaleza de Dios. Y todo eso se sustenta, ¿en dónde? Todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder. Por eso tenemos que creer, por eso esa es la fidelidad que tenemos, esa es la verdad. Por eso estamos hoy aquí, porque la palabra sustenta todo lo que hacemos. Esta palabra es la que sustenta, ha sustentado hasta hoy todo lo que ha sido, ha sustentado tu vida hasta hoy, ha sustentado mi vida hasta hoy. Es esta palabra de poder. Pero ojo, que Dios es fiel a su palabra, no fiel a nosotros. Ojo con eso,
Porque muchos pensamos, oh sí, pues Dios es fiel, pero ¿por qué Dios no me bendice? Como alguien le dijo por ahí a un pastor, le dijo: pastor, Dios no me bendice, ya no me alcanza para la mujer de Miami, la de Broward, ni la de West Palm Beach. ¿Por qué Dios? No es de acá, tranquilo, que eso es por allá de otro lado. Pero ¿por qué Dios no me bendice? Dios es fiel a su palabra. ¿Sabes por qué? Porque eso queremos a veces. Dios bendíceme, pero no estamos en el orden. Y sabes que donde está el orden de Dios, allí hay bendición. ¿Había enfermedad en el jardín del Edén? Aló, yo le pregunto en esta tarde. No había, muy bien, ufo. ¿Había escasez en el jardín del Edén? No había. ¿Sabes cuándo vino todo eso? Toda dificultad, problemas. Cuando el hombre decidió ser el Dios de su propia vida y empezó a tomar sus propias decisiones. O sea, me salgo del orden de Dios. Ahí se perdió toda autoridad. Pero gloria a Dios que vino el testador y nos devolvió esa herencia que nos fue dada ya. Yo no sé si estamos entendiendo en esta tarde. Yo me estoy haciendo entender en esta tarde. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces mira, donde está el orden de Dios, allí hay bendición. Así que quieres dejarle un legado al yo, o sea, un legado cuando tú hagas en un futuro y hables con tu yo del pasado, que sería a partir de esta época. Quieres dejarle un legado a ese yo que pueda hablar de algo. Obedece la palabra, ponte en orden a la palabra de Dios. Y número 3, dice que Dios y su palabra nunca cambian. Por eso podemos estar tranquilos, porque Dios y su palabra nunca cambian. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Tremendo eso, ¿verdad? Dios y su palabra no cambian. Él no es que dijo hoy sí, mañana no. Si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hace. Él no cambia. No hay sombra de variación en Él. Así que qué curioso que este precioso testamento comienza con la palabra y cierra con la palabra. Porque ¿dónde comienza la Biblia? La Biblia no comienza en Génesis, la Biblia comienza en Juan 1:1, en donde dice que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio. Otras versiones dicen que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, la Biblia no comienza en Génesis. Génesis es el comienzo del orden, de la creación, pero empieza, él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Comienza con la palabra y termina con la palabra. Cierro con esto. Apocalipsis capítulo 22 y verso 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Wow, mira, note esto. Wow, y el principio y el fin, el alfa, la omega. Verso 18: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir que el Señor venga? ¿Verdad? Pero alineados a la palabra. Alineados a la palabra. Así que Dios y su palabra no cambian. ¿Sabes qué? Es por eso que hoy yo puedo hablarle a mi yo de hace 7 años. Cuando yo tenía 7 años, ¿sabe yo a qué jugaba? Yo jugaba a ser pastor. Y yo me ponía los sacos, yo se lo digo delante de Dios, yo no le miento, Dios no me deja mentir. Y yo me ponía los sacos del abuelo, y ustedes saben que el bogotano es bien cachaco y anda siempre con traje y corbata. Y yo me ponía los sacos del abuelo, cogía la Biblia, sentaba a mis primos y empezaba a darles el sermón que había escuchado del pastor en la iglesia. A los 23 años estábamos en una reunión de alabanza. Y yo le puedo decir a ese niño de 7 años: Dios cumple su palabra. Hasta aquí el Señor ha cumplido.
A los 23 años, yo les he contado, llega el pastor de la iglesia y nos dice: ¿ustedes qué sueños tienen? ¿Cómo ven? ¿Cómo se quieren proyectar? Yo le dije, todos dijeron: bueno, queremos estudiar el instrumento, ministrar con nuestras canciones. Pero el único que dijo: yo quiero ser un pastor, fui yo. Y hoy puedo decirle a ese joven de los 23 años, puedo decirle 10 años después, que la palabra sí se cumple. Bueno, para los que hacen cuentas, no fueron 10 años, son un poquito más. Sí, porque ya los vi haciendo cuentas, ¿no? 41 mesecitos, ok. Pero mira, yo puedo decir y mirar y decir: y en 15 años o en 10 años, si el Señor no me ha llamado a su presencia, o cuando ya esté en mi lecho de muerte, podré decir: Dios cumplió su palabra, y su palabra es eterna. Dios es fiel y guardó su palabra. ¿Y qué tal que Dios me permita, cuando esté ya allá en la morada celestial, en el reino de los cielos, poder decir: Dios cumplió su palabra, Dios es fiel, se cumplió lo que Él había prometido? Y qué lindo poderle ver a usted allá, en donde estaremos viendo al pastor de los pastores, al Dios del universo, al Dios de toda la tierra, no solamente por la palabra, sino ya cara a cara lo que Él nos habló. ¿Qué tal si estamos de pie en esta tarde, amada iglesia? ¿Cuántos son bendecidos en esta tarde? A ese cuento le falta un pedazo. Todos los que hablaron y dijeron: ay, cumplí todo, estoy feliz. No, le falta lo más importante, y es la vida eterna. Compré el carro, la casa de mis sueños, le falta un pedazo, la vida eterna. Y tal vez tú has logrado cosas, has avanzado, y gloria a Dios por eso, y has venido a un país a prosperar, y Dios tiene en sus planes y quiere eso en sus planes, y Él quiere eso, pero que no te falte el pedazo más importante, que es ir de la mano de Él, que es la vida eterna, la salvación, la promesa. Así que, ¿qué le vas a decir a tu yo en unos años? Eso dependerá de lo que tú decidas hoy. Si tú decides alinearte a la palabra, honrar la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra, ahí viene el rema, viene la bendición sobre tu vida. Vamos a orar en esta tarde, amada iglesia. Y ahí donde tú estás, ¿qué tal si cierras tus ojos? Yo vengo pronto, dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha hablado en esta tarde. Él no cambia, Él no cambia. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, es el que nos ha hablado en esta tarde. Esta palabra ha venido directamente del trono de los cielos. Te damos gracias, Señor. Yo quiero que le des gracias a Dios, y mires ese niño tal vez de 5, 7 años, 8, y le des gracias a Dios por ese niño, por esa niña, en medio de toda circunstancia difícil, tal vez en medio de abandono, tal vez en medio de necesidades, tal vez en medio de problemas, de no tener un padre, una mamá. Oh, gracias, Espíritu Santo. Y yo quiero que no te centres en esa circunstancia, sino que mira donde tú estás hoy, 2024, 15 de septiembre, que si hasta aquí te ayudó Dios, ¿cuánto más no lo seguirá haciendo a la vida eterna o al futuro que Él tiene preparado para nosotros? Porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Y le des gracias a Dios porque si hasta aquí te ayudó, wow, dile gracias porque me guardaste. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque mi familia, Señor, por todo lo que me has dado. Y es tiempo de agradecer y dile: Señor, gracias. Aún por los problemas, por las circunstancias difíciles, por las cosas que tal vez no salieron como tú pensaste. Dile: Señor, gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y nada se te escapa, Señor. Y tus planes, Señor, son buenos, porque tal vez no era la voluntad, Señor, mía, sino es la tuya, y hoy lo entiendo, oh Dios del cielo.
Y dile gracias porque estoy vivo, porque estoy viva, porque hasta aquí me has traído, por estos hijos, estas hijas. Gracias, Señor, por el lugar que tú has permitido para congregarnos, porque estoy recibiendo tu palabra y tu instrucción para lo que viene. Estoy recibiendo, estoy siendo alimentado, Dios del cielo. Dile gracias, oh Padre eterno. Y quiero ahora que tú pienses y pidas a Él y le digas: Señor, ayúdame a que adelante, un año adelante, 5 años adelante, yo pueda mirar el hoy, pueda mirar este día y pueda ver cosas, Señor, a las cuales tú le has añadido, porque tú eres el Dios del más, tú eres el Dios de siempre más, tú eres el Dios de la abundancia, tú eres el Dios de la añadidura y no de la escasez, tú eres el Dios de la prosperidad, tú eres el Dios de avanzar. Dile gracias, oh Dios del cielo. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre de la gloria. Pero sobre todo en esta tarde, yo quiero que tú pienses en la herencia. Dice la Biblia que si tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, serás salvo. A Dios el Padre le ha placido entregar ese Hijo por amor a ti. Y el Espíritu Santo nos lo dejó también como regalo en esta tarde para que dé testimonio de estas cosas. Y tú que has venido por primera vez, allí donde estás, esta es una oportunidad maravillosa, una oportunidad que el Señor te da porque te ama. Y yo te voy a invitar para que seas parte y tomes autoridad sobre la herencia de la cual yo te he hablado. Y si ese es tu caso, allí donde tú estás, repite conmigo con todo tu corazón y con toda fe esta oración y dile: Señor Jesús, en esta tarde yo te confieso y te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y yo me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Te doy gracias, Señor, por este día. Tomo mi herencia y soy hijo tuyo. Amén y amén. Dice la Biblia que si has hecho esta oración, tienes derecho a la herencia. Así que yo te bendigo y te felicito, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por uno más que se arrepiente. Y toda circunstancia que esté aquejando tu vida, eres heredero y coheredero con Cristo. Yo voy a orar por eso en esta tarde. Padre, gracias. Gracias yo te doy, oh Padre Santo, porque tú eres bueno. Padre, parte de esa herencia fue vida eterna, salvación, fue una vida abundante, Señor, porque tus planes, Señor, tú deseas y anhelas que seamos prosperados conforme prospera nuestra alma. Yo oro por cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes en esta tarde. Yo oro, Señor, porque los que nos ven a través de esta transmisión, Padre del cielo, Padre, yo declaro bendición, sanidad en el nombre de Jesús, Padre, en los cuerpos, oh Padre de la gloria. Yo te pido la bendición tuya, Señor, ahora mismo, espíritu de vida sobre cada uno de tus hijos. Yo maldigo la enfermedad, al espíritu de enfermedad, todo aquello que aqueja los cuerpos, las vidas, el espíritu de muerte, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús. Toda falta de perdón, Señor, toda obra de maldad, de iniquidad, lo que quiera venir, Señor, a dañar, Padre Santo, nuestra integridad, nuestra vida, oh Padre Santo, se va ahora en el nombre de Jesús, Padre. Y yo bendigo a tu pueblo, a tus hijos, cada hogar, cada matrimonio, Señor. Bendigo cada niño, cada joven, nuestros hijos, Padre. Los coloco delante de ti, delante de tu presencia, para que tú los guardes de manera especial, Señor. Su salir y su entrar, oh Dios del cielo, Padre, que ellos tengan un referente a partir de este día, que ellos te puedan ver a ti, Señor, y puedan vivir conforme tu palabra, Señor, puestos los ojos en ti, en Jesús, el autor y consumador de la fe, en la palabra y en las promesas que tú has hablado, Señor, para tus hijos y para las familias. Padre, yo oro por la bendición, Señor, financiera, por la bendición de pan en la mesa, harina en la tinaja, Señor, en la vasija, Señor. No escaseará, oh Dios del cielo, el alimento en la mesa. Oro por cada empresa, negocio, proyecto de tus hijos, por cada local, Señor, por cada fuente de bendición, por cada trabajo, por el fruto de sus manos, oh Padre de la gloria. Y envío una bendición poderosa para cada uno de tus hijos, oh Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Iglesia, yo quiero que me acompañen en esta tarde en un clamor por una familia, por una
mamita que tiene un problema bien complicado con su hija. Ella se llama Andrea Soraluz y su hija está pasando por una situación muy difícil. Y yo quiero que juntos oremos y lancemos una palabra de bendición desde este lugar. Amén. El poder de la oración rompe límites, no hay límites de tiempo, de espacio, de hora, de lugar. Y yo sé que el Espíritu Santo le tocará allí. No estoy autorizado para darle detalles, pero por favor oremos juntos. Padre, en esta hora yo bendigo, Señor, la vida de tu hija Andrea Soraluz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, para ti no hay limitación. Yo sé que tú vas allí al Broward, allí en el hospital donde está ella, su hija, Dios del cielo. Padre, yo te pido que le des paz a ese corazón, que es una mamá que sufre, Señor, por como sufriríamos todos por una pérdida de un hijo o por el daño de nuestros hijos, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, nos unimos como iglesia para que la ayudes, la levantes, para que tengas misericordia, para que ella, Señor, pueda tener la paz en este momento que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y le ayudes, Señor, a superar este momento de angustia y de dificultad, Padre, y lanzo una bendición de vida sobre la hija, sobre su hija, Señor, sobre Ariana Piña, Padre del cielo. En este momento, Señor, yo echo fuera, maldigo al espíritu de accidente, de enfermedad, al espíritu de muerte, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, y desato vida sobre ella. Ahora mismo, Señor, a través de estos medios, Dios del cielo, yo declaro la sanidad, la bendición, la restauración y lo que tú vas a hacer en la vida de Ariana, mi Señor. Vida, Señor, sobre sus huesos, vida sobre su alma y espíritu en esta hora, Señor. Gracias te damos, oh Dios del cielo. Gracias, amada iglesia. Levanta tus manos allí donde estás, Padre, y como sacerdote tuyo, Señor, yo te doy gracias por el enorme privilegio que me has dado de compartir tu palabra en esta tarde. Mira a tus hijos, Señor, y estas manos levantadas en señal de rendición y de humildad a ti, mi Señor. Padre, como sacerdote tuyo, yo pido la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Iglesia, puedes ir en paz, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Yo te bendigo, amada iglesia. Dale un aplauso fuerte a Cristo en esta tarde. Les amamos mucho. Estoy feliz en esta tarde porque mi esposa está aquí conmigo, me está acompañando. Estaba en una licencia, pero ya está aquí. Te amo, mi amor. Gracias por estar aquí siempre, levantando los brazos de esta iglesia. Les amamos mucho. Esto fue New Generation. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Salude a la persona que está a su lado. Bendígala.